La deuda global es un concepto que muchas veces resulta difícil de asimilar. Cuando escuchamos que Estados Unidos tiene una deuda de más de 36 billones de dólares, la cifra parece casi inimaginable. Pero detrás de ese número hay personas, instituciones y gobiernos que esperan que ese dinero sea devuelto. China, por ejemplo, es uno de los principales acreedores de Estados Unidos, con cientos de miles de millones en bonos del Tesoro estadounidense. Sin embargo, China también enfrenta su propia deuda interna que asciende a cifras igualmente impresionantes. Esta situación revela una paradoja. Casi todos deben dinero y al mismo tiempo todos reciben dinero. La economía moderna no es un sistema lineal, sino una red compleja de préstamos, créditos y reinversiones que se retroalimentan continuamente. A medida que exploramos cómo funciona la deuda, descubrimos que no se trata simplemente de cifras en una hoja de balance. El dinero circula a través de bancos, fondos de pensiones y reservas internacionales, conectando economías de manera intrincada. La deuda mundial supera los 300 billones de dólares, lo que equivale a más del triple del valor total de la economía global. Una pregunta natural surge de inmediato. Si la deuda es tan enorme, ¿quién recibe todo ese dinero? La respuesta sorprendente es que gran parte de la deuda es interna. Nos debemos dinero a nosotros mismos a través de sistemas financieros interconectados. No se trata de un truco contable, sino de un reflejo del dinamismo del sistema económico, donde el flujo constante de dinero es esencial para que todo funcione. La deuda no surgió con los bancos ni con los sistemas financieros modernos. Su origen es mucho más antiguo y se remonta a promesas simples entre individuos. En tiempos antiguos, alguien podía prestar una bolsa de grano a un vecino con la promesa de recibirla de vuelta después de la cosecha, quizás con un pequeño extra como agradecimiento. En ese entonces, la confianza y la reputación eran más importantes que los contratos escritos o las tasas de interés. Esta lógica básica permitió que las sociedades comenzaran a crecer, ya que las promesas de devolución generaban cooperación y confianza entre las personas. Con el tiempo, la necesidad de financiar proyectos más grandes, como flotas, fortalezas o campañas militares, llevó a los gobiernos y ciudades a buscar préstamos a una escala mayor. Ciudades como Venecia y Génova empezaron a utilizar instrumentos financieros como letras de cambio y pagarés. Pero el cambio más significativo ocurrió en Inglaterra, donde el Estado descubrió cómo dividir la deuda en pequeñas partes y venderlas al público general. Así nació el bono moderno. Este mecanismo permitió a los gobiernos financiar grandes proyectos sin depender únicamente de unas pocas familias adineradas, democratizando el acceso a la inversión estatal y expandiendo la capacidad del Estado para financiar infraestructuras, guerras y desarrollo económico. La deuda moderna no solo sirve para financiar proyectos, sino que se ha convertido en el motor principal del sistema económico. Cada vez que un gobierno necesita dinero, tiene tres opciones: reducir el gasto, aumentar los impuestos o endeudarse. Imprimir dinero puede parecer una solución rápida, pero conlleva riesgos enormes, como la inflación descontrolada y la pérdida de confianza en la moneda. Por eso, la deuda se convierte en la alternativa más viable. Emitir bonos permite al Estado pedir dinero hoy y comprometerse a devolverlo en el futuro, mientras financia desde carreteras hasta hospitales, salarios públicos y subsidios. Aunque los bonos pueden parecer un instrumento sencillo, detrás de ellos existe una dinámica compleja. Cuando un país necesita más dinero del que recauda, lo habitual es emitir nueva deuda para pagar la anterior, un proceso conocido como refinanciamiento. Mientras los intereses se paguen y los mercados confíen, el sistema sigue funcionando. Sin embargo, cuanto mayor es la deuda, mayores son los pagos de interés, lo que obliga a emitir aún más deuda. Lo que comenzó como una herramienta para financiar necesidades puntuales termina convirtiéndose en un sistema de supervivencia para mantener la economía en funcionamiento. Los bonos no son comprados únicamente por grandes inversores o bancos. Los ahorros de millones de personas a través de cuentas bancarias, fondos de pensiones y aseguradoras terminan canalizándose hacia bonos soberanos. Los bancos y fondos de inversión actúan como intermediarios, asegurando que el dinero fluya hacia donde se necesita. Esto crea una red de préstamos interconectada que sostiene infraestructuras, salarios y pensiones. Incluso gran parte de la deuda está en manos extranjeras. Gobiernos y bancos de otros países invierten en deuda estadounidense, europea o de mercados emergentes por seguridad y estabilidad.
La dinámica de la deuda también está estrechamente vinculada a la confianza. Cuando los inversores creen que un país puede cumplir sus promesas de pago, el sistema funciona sin problemas. Cuando la confianza se rompe, las consecuencias son inmediatas y severas. Grecia, tras la crisis de 2008, experimentó cómo la falta de financiamiento provocó despidos masivos, recortes salariales y un colapso económico casi total. En otros casos, intentar cubrir la deuda imprimiendo dinero, como ocurrió en Venezuela, puede llevar a la hiperinflación, erosionando el poder adquisitivo y provocando un colapso del sistema financiero interno. El abandono del patrón oro en 1971 marcó un cambio decisivo en la historia económica moderna. Antes, cada unidad de moneda debía estar respaldada por una cantidad equivalente de oro, lo que imponía límites estrictos al gasto público. Con la desaparición de esta restricción, los gobiernos pudieron emitir dinero y deuda de manera prácticamente ilimitada, dependiendo únicamente de la confianza en su capacidad de pago. Esto transformó la deuda en el combustible principal de la economía global, donde el flujo de dinero y la percepción de estabilidad son esenciales para el funcionamiento del sistema. El papel de los bancos centrales es crucial en este contexto. Cuando el mercado no puede absorber toda la deuda emitida, los bancos centrales intervienen comprando bonos con dinero recién creado, garantizando que el sistema continúe funcionando. Esto demuestra que, en muchas ocasiones, los gobiernos terminan financiándose a sí mismos a través de los mecanismos que controlan. Sin embargo, esta dependencia de la deuda también genera riesgos de inercia. Detener el flujo de dinero puede tener consecuencias devastadoras en la economía, desde la disminución del consumo hasta el aumento del desempleo y la caída del PIB. Los intereses de los bonos son otro factor determinante. A lo largo de la historia, las tasas han variado según las necesidades del sistema económico y la política monetaria. En los años 80, las tasas de interés alcanzaron niveles muy altos para controlar la inflación. Tras crisis recientes como la pandemia del COVID-19, las tasas bajaron a niveles mínimos para estimular la economía. Estas tasas afectan directamente la rentabilidad de los bonos y, por ende, la manera en que los bancos, aseguradoras y fondos de pensiones gestionan sus inversiones. Un sistema basado en deuda depende de que el interés sea manejable, ya que si se dispara, compromete la estabilidad financiera. El flujo de dinero y la interconexión global son igualmente esenciales. Los ahorros de un país pueden financiar proyectos en otro, creando una red global de inversión y préstamo. Este flujo asegura que el capital se redistribuya hacia donde se necesita, pero también implica que cualquier ruptura en la confianza puede tener efectos inmediatos en diferentes economías. La economía global se mueve como un sistema vivo, donde los cambios en un país pueden repercutir de manera significativa en otros. La deuda no solo financia gasto público, sino que también sostiene la estructura económica completa. Desde el pago de salarios y pensiones hasta la inversión en infraestructura y subsidios, el dinero circula constantemente, transformando promesas en proyectos tangibles. Este flujo continuo permite que la economía crezca, pero también significa que cualquier interrupción puede desencadenar una crisis. La experiencia de países como Sri Lanka, Pakistán o Grecia demuestra que depender demasiado del endeudamiento puede convertir un mecanismo de crecimiento en un sistema de supervivencia. Los activos tangibles, como el oro o la plata, vuelven a ganar importancia cuando la confianza en la moneda o en los bonos disminuye. Inversiones en recursos físicos se consideran más seguras en momentos de incertidumbre, ya que no dependen de decisiones políticas ni de tasas de interés que puedan cambiar rápidamente. Los movimientos del mercado reflejan continuamente la percepción de riesgo y la necesidad de refugio, evidenciando que la deuda y la confianza están intrínsecamente ligadas. En conclusión, la deuda moderna es mucho más que un número en un balance. Es un sistema complejo basado en la confianza, el flujo de dinero y la interconexión global. Desde sus orígenes como promesas simples entre vecinos hasta su papel central en la economía moderna, la deuda permite financiar proyectos, sostener salarios y mantener la estructura económica global. Comprender cómo funciona, sus riesgos y sus beneficios es esencial para entender el mundo financiero actual y anticipar los desafíos futuros. La clave está en reconocer que el dinero solo tiene valor si circula y que la economía se sostiene gracias a un delicado equilibrio de confianza, inversión y flujo constante.